venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Muy buenos días, amigos, hermanos. De verdad que es un verdadero honor, un gusto el poder estar nuevamente aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19 y a través también de los medios cibernéticos en los cuyos cuales el remanente adventista se puede llegar a todos y cada uno de ustedes en los diferentes lugares, tanto de Costa Rica como del mundo entero. De verdad que sí, hermanos, qué bendición el poder nuevamente estar a través de todos estos medios con ustedes. Mi nombre es Freddy Peña, como les digo, somos el remanente adventista que todos los días, toda la semana, estamos aquí reunidos en un grupo de hermanos tratando de aprender, tratando primeramente de estudiar nosotros, ¿verdad? De ver lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la historia, lo que nos dice la época actual, ¿verdad? Y todas las señales que se han manifestado y que nos enseñan que la venida de Jesucristo está pronto ya a ocurrir. Ese es el mensaje básico que estamos dando aquí a través del remanente adventista, y es de que arrepentidos, hermanos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a empezar en esta mañana de la mejor forma, antes de dar algunos saludos que tenemos ahí pendientes, y es encomendando a nuestro Señor Jesucristo este programa tan interesante, la segunda parte, ¿verdad?, que hemos dejado sobre el divorcio, sobre el matrimonio, que era el matrimonio, lo vimos la semana pasada, y sobre el divorcio, ¿verdad?, la separación, que es lo que nos ha competido en este tema pasado y en este que vamos a dar. Aún me va a quedar un segmento más con respecto a este tema, ¿verdad? Para ya ver cómo lo que son las leyes civiles, matrimonios civiles, todas estas situaciones que se dieron en la era de la ilustración, ¿verdad? Después del siglo XVIII, este tema se nos va a quedar para la próxima, pero el de hoy vamos a tener un tema bastante importante, hermanos. He tenido bastantes consultas a través del teléfono, ¿verdad? Al 8662-9553 y al 8314-7619, en donde la gente se ha interesado, ¿verdad?, del tema, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez no entienden realmente lo que la palabra del Señor dice con respecto a lo que es el sacramento santo, ¿verdad? En realidad, porque fue dado por Dios, instituido en la fundación del mundo, del matrimonio. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad?, su Santo Espíritu, el que nos guíe y el que nos permita comprender este tema tan importante y que está básicamente destruyendo Satanás, ¿verdad?, con las estratagemas que tiene y con las mentiras que ha metido con respecto al matrimonio y al divorcio, ¿verdad? Está destruyendo muchos, miles, cientos, miles de núcleos, ¿verdad?, familiares. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias, Padre. Gracias por la bendición que tenemos nuevamente, Señor, de llegar, como dice, Señor, el autor del libro de los Hebreos, confiadamente, Señor, al trono de la gracia para recibir de ti, oh Dios, oportuno socorro. Nos venimos ante tu presencia, Señor, reconociéndonos, Dios, de que somos personas débiles en nuestra humanidad, Señor, de que somos personas deficientes, Dios, que de una u otra forma fallamos, Padre, pero como dice tu palabra también en Filipenses 4:13, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te pedimos una bendición muy especial, Señor, en esta mañana, por el tema que vamos a estudiar. Que seas tú, Señor, llenando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, empapándonos, Señor, completamente, integralmente, Señor, empapándonos, Padre, para que nosotros podamos saber, Señor, lo que la palabra dice con respecto a este tema tan importante, Señor, como es el matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice, Señor, en una forma también sumamente especial a todo hermano, a todo amigo, a toda joven, Señor, a todo adulto mayor, a todo hombre, Padre, que en cualquier lugar, Señor, indiferente sea el medio, sea la radio, sea la televisión, sea la internet, Señor, a través de un celular, Dios, del medio que sea que esté escuchando, Dios, estas palabras, este programa, que tú puedas bendecirle, Señor, que tú puedas abrir, Señor, su entendimiento para que pueda, Dios mío, uno aprender la verdad que está impresa, Señor, y que tengamos un respaldo, Señor, claro y conciso de un escrito está, Dios. Bendícele, Señor, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, en forma económica, Señor, en forma material, en forma física, pero sobre todo, Padre Santo, que las bendiciones espirituales de lo alto, Dios,
sean sobre todos y cada una de las personas que nos estén escuchando, Dios. Gracias, Señor. Me pongo ante tu presencia, Señor, para que seas tú el que pueda hablar, Señor, el que pueda guiar, mi Dios, este programa, y que pongas un carbón encendido, Señor, en mi boca, para que toda aquella que yo diga, Señor, sea solamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice, Señor, estos medios, bendice a los hermanos que están en cabina, Señor, que trabajan, a nuestro hermano Andy, Señor, a nuestro hermano también Jonathan, Padre, bendícele, Señor, bendice estos medios, bendice la radioemisora, la televisora, Señor, y los medios cibernéticos por los cuyos cuales el remanente adventista, Padre, estos siervos tuyos, Padre, estos servidores tuyos, mi Dios, hacemos llegar estos mensajes de la verdad presente actual, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto, no porque nosotros haya algún mérito, Señor, sino que sabiendo que solamente en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, podemos recibir algo. Es el único que pagó por nosotros, Señor, con su sangre preciosa, y nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque somos tus hijos. Te lo pedimos en ese nombre sagrado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que bendición. Les recuerdo que para oración, para peticiones, estamos al 8314-7619, 8314-7619, donde nuestro hermano Carlos González, ¿verdad? Está a las 24 horas del día, nuestro hermano Carlos, ese es nuestro call center. Una bendición, ¿verdad? Para nuestro hermano Carlos y el trabajo tan encomiable que hace. Usted puede comunicarse, hermano, a este número por si quiere que le ayudemos a orar para peticiones en busca de salud, de trabajo, para alguna inquietud, para alguna consulta. Usted puede llamarnos al 8314-7619. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestra hermana Cristina, a nuestro hermano Sidar, a nuestra hermana María, allá en Tres Ríos. Una bendición. Nuestro hermano Sidar es un colaborador, tanto en lo que es la forma espiritual también como en lo que es ofrendas para este ministerio. Hermano Sidar, Dios le bendiga y que le abra las ventanas de los cielos y le prospere grandemente a usted y a toda su familia. También un saludo para nuestra hermana Flor María, que se comunicó con nosotros ayer, ¿verdad? Solicitando libros para poder ir a evangelizar, que ahora a la mitad del programa vamos a ver cuáles son esos libros. Una gran bendición, hermana María, Flor María. Gracias de verdad por estar en sintonía con el remanente adventista. Ella vive en el lado de Tres Ríos. Para doña Flor también, ¿verdad? El mismo nombre. Solo florecitas hay, ¿verdad? Por ese lado de Curriabat, Tres Ríos y Cartago. Por esa zona está linda. Nuestra hermana Flor allá en Curriabat también, que un saludo para ella. Ya nos había solicitado también los libros, ¿verdad? Y se los hicimos llegar en una forma electrónica. Saludos para ella, ¿verdad? Que siempre nos sintoniza. Un gran saludo en especial, ¿verdad? Para nuestro hermano Juan Bautista Ferreto. Estuvimos conversando ayer por la tarde y exteriorizo públicamente, don Juan Bautista, la bendición que tenemos de trabajar con usted, una persona que a través de los programas del remanente adventista, con lo fue el tema de los transgénicos, se ha estado comunicando con nosotros, trabaja con lo que son asociaciones de agricultores de la zona occidental, ¿verdad? Lo que es Naranjo, San Ramón, Zarcero, toda esa zona tan linda, ¿verdad? Y don Juan Bautista, por la situación que hemos tenido, ¿verdad? Yo, bueno, de una forma personal, de enfermedad de mi mamá, me ha sido un poco difícil visitarle aquella zona, ¿verdad? Pero ya nos coordinamos para que nuestro hermano Juan Bautista pueda estar hasta presente en uno de estos programas y pueda darnos su testimonio. Un gran saludo, don Juan Bautista. Gracias por sintonizarnos y para toda la gente que está con usted también, bendiciones. Otro saludo para nuestro hermano Ronnie Mendoza. Nuestro hermano Ronnie Mendoza es de Pérez Celedón. Una gran bendición. Don Ronnie siempre está pendiente de los programas. Nos ha hecho varias consultas. De hecho, este tema, ¿verdad?, sobre el matrimonio y el divorcio, salió de don Ronnie Mendoza. Un saludo para usted, don Ronnie, para su familia. Quisiera conocerlo ya personalmente, no solamente por teléfono, ¿verdad? Ojalá que Dios permita en algún momento que podamos llegar a conocernos, porque son personas de mucha bendición que se comunican con nosotros a los números del 8314-7619, a mi número personal 86629553, y que en realidad ya llegan a ser parte, hermanos, de esta programación del remanente adventista, así como cualquiera de ustedes que quiera también ser parte, ¿verdad?, integral ya
de lo que es el remanente adventista puede comunicarse a esos números y participar en una forma activa con todos y cada uno de nosotros. Un saludo para nuestros hermanos de Coincre, ¿verdad? Para don Bernal, muchísimas gracias, don Bernal Castro, para doña Vanessa, que son los dueños de este call center, porque nos dan la oportunidad de que los muchachos puedan escuchar el mensaje, ¿verdad? También de el remanente adventista de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Hay aproximadamente unos 70 jóvenes adultos que trabajan ahí, ¿verdad? Y es una gran bendición que podamos estar llegando también hasta este grupo tan hermoso de amigos y hermanos. Un saludo para don Julio Céspedes, que me llamó también ayer, me llama del área de San José. Don Julio, vamos a tener en oración la petición. Yo sé que es una forma personal en la que hablamos, y sepa que en el remanente adventista vamos a orar por usted y por esa situación tan difícil que está pasando don Julio Céspedes en San José. Bueno, tengo un montón de gente más que saludar, hermanos, y de verdad es una gran bendición. Voy a tener que agarrar un programita, probablemente ya después de ahora de que pase este asunto de la Semana Santa, un programita mensual. Voy a agarrarlo solamente para oración, ¿verdad? De peticiones, y Dios quiera que podamos, y ustedes se puedan comunicar con nosotros, porque vamos a seguir orando en una forma ya palpable y en vivo, ¿verdad? Por todas sus peticiones, hermanos. Voy con el tema, porque si no, hermanos, este tema se las trae y hay mucha consulta. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? Estuvimos viendo la semana pasada algo muy interesante, ¿verdad? Con respecto a esto, que nos dimos cuenta que desde la fundación del mundo, el Señor, nuestro Dios Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, que estaban ahí, como nos dice el capítulo 1 de Génesis, y en el capítulo 2 nos dice que Dios santificó y bendijo el matrimonio, y vio Dios, todos conocemos la historia, ¿verdad? Que no era bueno que el hombre estuviera solo, hermanos. O sea, no es bueno que el hombre estuviera solo en el principio, cuando no había pecado, cuando no habían introducido Satanás esas mentiras, esos engaños que al día de hoy se viven, ¿verdad? Palpables en nuestra sociedad, cuando todo, como Dios quería que fuera perfecto, estaba instituido. Dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y dice, y por tanto los unió, ¿verdad? Y dice en Génesis 2:24 que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dos cosas, lo dijimos la semana pasada, vuelvo a recalcarlo, dos cosas fundamentó el Señor en el huerto del Edén, cuando no había perfección y no había pecado, y fue la observancia del día de reposo. El día sábado, recordemos, lo santificó el Señor, ¿verdad? Para beneficio del hombre, y santificó y bendijo también el matrimonio. Interesante esto, ¿verdad? Vimos algunas estadísticas también la semana pasada con respecto a algunas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, del INEGI, y también de la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica, del ENADIP. Estas dos instituciones, recordemos que eran instituciones, o fueron instituciones que hicieron un estudio del 2000 al 2010, si mal no preciso, ahorita vamos a la fecha, que hicieron un estudio con respecto a la cantidad de separaciones, divorcios, uniones libres, y cómo había subido o cómo había bajado el porcentaje en los matrimonios. Y se han reducido los matrimonios, según dicen estas estadísticas, que fueron más bien del 2000 al 2015. Estamos hablando no de 10 años, de 15 años. Por eso quería precisar la fecha. Dice que tendría a aumentar, oiga, el número de parejas que vivían en unión libre. O sea, que vivían conforme no la Biblia dice, sino conforme el hombre ha pensado en su criterio humano, banal y pecaminoso, que se puede llevar algo tan sagrado como el matrimonio, ¿verdad? Recordemos que en estos 15 años, estas dos instituciones hicieron una estadística, una encuesta, ¿verdad? Y pudieron darse cuenta de que los divorcios aumentaron en el 107.6%, casi 108%, mientras que el de los matrimonios se redujo casi un 18%, un 17.7% de gente menos se casaba, y 100.7.6%, o sea, casi 108% de las personas que se casaban se divorciaban. Lo explicamos la semana pasada, no ahondo en esto, porque usted puede ver los programas a través del canal de YouTube del Remanente Adventista con respecto a este tema. Ok, entonces nos damos cuenta que esto más bien ha ido en deterioro, ha ido en aumento los divorcios, y hay un aumento las uniones libres, que se llama, hermanos, pecado, vivir en pecado, vivir en, como decían por ahí, ¿verdad?, en concubinato escandaloso.
Qué interesante, ¿verdad? Todas estas cosas que nos estamos dando cuenta, que no están inventadas, son estadísticas, ¿verdad? Por instituciones muy serias que hacen el estudio pertinente y que nos muestran que se está cumpliendo, hermanos, lo que la palabra del Señor dice cuando dice también que por haberse extendido la maldad, hermanos, el amor de muchos se enfriaría. Hoy vamos a entrar a un tema bastante interesante, que es el tema de quiénes entonces pueden casarse o no casarse. Y dentro de esto, amigos, porque es parte de la consulta, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, entonces, ¿qué? Yo se enviudé. El tema hoy es, parte del tema es, o el que vamos a empezar a tratar es, los viudos o las viudas. Como ven ustedes ahí, puse un signo de arroba porque tiene la A y tiene la O, porque no solamente las viudas hay una mujer en pantalla, ¿verdad? Pero también hay viudos, hay personas que se quedan, pues sí, lamentablemente, ¿verdad? Sin su pareja femenina, y hay personas, mujeres que se quedan también sin su esposo. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Voy a acotar, hermanos, y les digo claramente que la Biblia es bien clara y concisa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en donde hay una referencia clara en un montón de versículos, en Éxodo, Deuteronomio, en Isaías, en Éxodo 22, Deuteronomio 14, Isaías 1, Jeremías 7, o sea, todo un montón de versículos que no puedo dárselos todos porque es una cantidad innumerable de versículos donde se constata en la Biblia que los viudos, bueno, por lo menos las viudas mujeres, ¿verdad? Las viudas mujeres, se habla principalmente de la mujer, porque la mujer, pues obviamente es el género o el sexo, ¿verdad? Débil en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que tal vez es más dependiente, no puede hacer trabajos un poco más fuertes, no puede tal vez ejercer, o recordemos que dentro de lo que era por lo menos la usanza de las costumbres que tenían los pueblos antiguos, era que la mujer era un poco más dependiente que el hombre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que siempre en la Biblia especificó que había que tener un cuidado especial, hermanos, en lo que eran las personas o las mujeres que habían enviudado. Entonces se menciona en todo esto, ¿verdad? En Hechos se menciona también que había un ministerio interesante que se levantó con respecto a la iglesia primitiva, de que tenían un cuidado especial con lo que eran las viudas. Este ministerio o estos miembros que llevaban esta orden de las viudas, ¿verdad? Que eran las que mantenían el cuidado de las viudas menores, vea, dice la palabra del Señor, también menores de 60, viudas mayores de 60, perdón, y que no tuvieran hijos que las mantuvieran, tenían un cuidado especial por la iglesia, y también se dieron algunas legislaciones para ver si podían o no casarse. Interesante. Esto fue quitado, vean qué interesante este dato, ¿verdad? Que les tengo, por el sínodo de la Odisea, que fue en el 364 después de Jesucristo. La Iglesia Católica Apostólica y Romana quitó este ministerio de ayuda a las viudas, y entonces ya la iglesia, que se llamó primitiva, dejó de tener tanto cuidado y de tener tanta precaución, ¿verdad? En lo que era el cuidado de las personas que habían enviudado. Bueno, pero eso es otro tema que luego vamos a hablarlo. Ahorita nos compete saber, entonces, ¿qué ocurre? ¿Puede una viuda o un viudo casarse? Vamos a ver, hoy básicamente, hermanos, voy a tocarles lo que es el tema básicamente bíblico con respecto a los recasamientos, porque en esto ha habido mucha confusión y mucho error, y nos hemos prestado a veces para interpretar las cosas a conveniencia, tal vez sin saber de lo que estamos haciendo está convirtiendo a nosotros en un pecado. Entonces vamos a analizarlo palabra por palabra, o sea, no vamos a leerlo, vamos a escudriñar qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Ok, nos dice la Biblia, o sea, ¿qué es una viuda? Una viuda, la Biblia nos dice el diccionario, una viuda, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Como le digo, hablo también de los hombres, pero puse mujer porque aparece como ese término, ¿verdad? Viuda es una mujer que ha perdido por muerte al esposo, o el hombre que ha perdido por muerte a la esposa, ¿verdad? Y se encuentra en situación social diferente de soltera o casada. O sea que no es ni soltera para que se pueda casar, digamos, y no es ni casada para estar casada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas personas viudas? La palabra del Señor nos dice lo siguiente, y es así: termina cuando muere uno de los cónyuges el compromiso nupcial. Cuando usted se casa con una persona, nos dice la Biblia en 1 Corintios 7:39. Y es muy interesante este capítulo de Corintios, capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, porque nos habla con respecto a los deberes conyugales, hermanos. Deberíamos de leerlo todos, los que somos casados y los que no somos casados, para darnos cuenta
¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros y cuáles son los pasos a seguir en todos los diferentes aspectos? Porque habla de las personas que viven casadas con personas que no son creyentes, habla de personas que se separan del marido, habla de personas que aún son solteras. O sea, ese capítulo es básico cuando vamos a estudiar este tema del matrimonio y también del divorcio. Nos dice, volvemos a pantalla, nos dice 1 Corintios 7:39, en el versículo 39 dice lo siguiente: la mujer casada, hablando mujer y hablando del hombre, ¿verdad? Obviamente, perdón. Dice, está ligada a su marido. O sea, no se puede separar, está ligada, está pegada, está inherente con el marido, ¿verdad? Por la ley, mientras él vive. Oiga, mientras una persona vive, la mujer o el hombre están ligados a su pareja. Pero si su marido muere, hablando del hombre o hablando de la mujer, ¿verdad? Queda libre para casarse. Queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ok, esto de con tal que sea en el Señor y esto con quien quiera, no es que si usted, hermano o hermana, es cristiana y usted se puede casar con una persona inconversa, no, porque ese es otro tema que creo que va a venir la otra semana, que nos va a hablar de las uniones que son de yugo desigual, también porque tienen que ver con el tema del matrimonio, ¿verdad, hermanos? Yo contesto lo que las consultas que ustedes me hacen conforme a lo que la Biblia dice. Y espero que ustedes puedan tomar de ustedes decisiones o analizarlo en una forma objetiva, ¿verdad? Entonces nos dice que una persona, hermanos y amigos, puede volverse a casar únicamente, vamos a verlo aquí, cuando la persona, el marido o la esposa muere. Dice que queda libre para casarse. Ok, vean qué interesante esto. 1 Corintios 7, 8 y 9 nos dice lo siguiente: a los solteros y a las viudas, vean lo que nos dice Pablo aquí. Digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo estaba, en esto hay algo muy interesante. La gente dice que Pablo no tenía esposa, pero cuando usted hace un estudio de hechos y se da cuenta de que Pablo era un fariseo, se da cuenta, y usted estudia un poquito, a los que nos ha tocado estudiar, ¿verdad? Historia bíblica y historia del judaísmo, nos damos cuenta que ningún fariseo podía ejercer el cargo de maestro o de fariseo, ¿verdad? En tal caso, si no era casado. Era uno de los requisitos principales que tenían los fariseos. Y nos damos cuenta que Pablo era un fariseo, ¿verdad? Le tiraron los pies, a sus pies a Esteban, lo había comisionado, ¿verdad? El Sanedrín para perseguir a los cristianos nacientes, ¿verdad? Seguidores de Jesús, y él era uno de los mayores fariseos. De hecho, lo menciona, dice: yo, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era una persona en ese momento en Hechos, según lo que la referencia bíblica nos da, viudo. Dice que él se quedó viudo para poder servir a la obra. Entonces, lo que nos dice el versículo es esto. Vean qué interesante, hermanos y amigos: a los solteros y a las viudas digo yo que es bueno para ellos que se queden como yo, o sea, sin casarse. Pero está hablando solamente, vean qué interesante, de dos grupos que se puedan casar: los solteros que no se han casado. Entendamos la palabra del Señor, ¿verdad? Entendamos cada término como tiene que ser, como se está especificando en la Biblia. Los solteros y las viudas podían casarse, dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor que se casen o casarse que estarse quemando. Hermanos, entonces dice Pablo que él recomienda que la persona se quede soltera para servir a Dios, obviamente, pero que si es soltero, oigan el término, o viudo, puede casarse. Pero en ningún momento dice Pablo que si es divorciado puede casarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y es uno de los conceptos que vamos a abarcar hoy, porque vamos a ver también lo que Jesús dijo con respecto a eso. Entonces en eso a veces ya empieza como a incomodarnos el temita, ¿verdad? Tuve como dos llamadas esta semana un poquito espesas, digo yo, ¿verdad? Porque la gente, ¿pero por qué? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y entonces qué? ¿Me tengo que quedar toda la vida solo? ¿Y cómo va a ser eso? Yo no creo que Dios sea tan injusto, y es que a mí me parece, y es que yo creo, y es que a mí me dijeron, y andan buscando consejerías de pastores que le dicen: sí, claro, usted se dejó de su esposa, claro, búsquese otra. Sí, tranquilo, si Dios le perdona, sí. No, hermanos, así no es el orden divino. Así no es lo que Dios estipuló en la palabra del Señor, y lo vamos a estar viendo. Pablo aconseja que el que se está quemando, que se case, pero habla de dos
de dos específicos grupos. Habla de los viudos y habla de los solteros. 1 Corintios 7 dice, vean qué interesante, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, haciéndole la consulta a Pablo con respecto a todos estos deberes conyugales, porque recordemos que el pueblo corinto era un pueblo que no era un pueblo judío, no tenían las normas tan marcadas, ¿verdad? Y no tenían, sino que eran personas paganas básicamente, en donde se desarrollaban principalmente porque eran puertos. Corinto era un puerto, entonces había mucho desenfreno sexual. Y usted lee los libros de los Corintios, el 1 Corintios, el 2 Corintios, y se da cuenta que casi la mayoría de las problemáticas que se encuentran en esos dos libros, ¿verdad? Esas dos cartas que escribió Pablo, se da cuenta que hay mucho pecado en lo que es el pecado sexual. Entonces le hacen los comentarios a Pablo, y Pablo le dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ellos tenían malas formaciones, ¿verdad? Porque no eran, como les digo, pueblos cristianizados, hasta que les llegó la luz del evangelio a través del primer misionero que fue Pablo. Y dice lo siguiente, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice, pero a causa de las fornicaciones, que ahorita vamos a estudiar, amigos, hermanos, oyentes, y que nos miran a través de los diferentes medios televisivos y cibernéticos, vamos a analizar cuál es el tema o qué es el significado de fornicación, y qué es lo que la Biblia y qué es lo que la historia y qué es lo que el diccionario dice con respecto a lo que significa fornicación. Dice, pero a causa, versículo 2, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que usted tiene que casarse si quiere vivir o tener una vida sexual sana, porque muchas personas, y lo vemos hoy día, lo único que buscan no es el vínculo santo ni perfecto del matrimonio, sino solamente satisfacer un deseo, un impulso netamente carnal y sexual. Entonces dice Pablo que cualquiera, para que no caiga en fornicación, y fornicación ahorita vamos a ver el término, debe de tener su propia mujer, y debe de tener su propia mujer, el hombre, y su propia marido, la mujer. Entonces vean qué interesante esto, amigos, cómo nos vamos dando cuenta, y quiero que les quede bien claro que cuando Pablo está hablando de matrimonios en el versículo anterior, está hablando solamente de estos dos grupos, de solteros y viudos, porque lo leímos, ¿verdad? Lo leímos bien claro, que dice que el viudo, si su esposa o si su esposo muere, tiene derecho a casarse. Interesante esto, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir a un corte musical, y ya vamos a regresar para seguir con este tema, hermanos, que está muy interesante, y vamos a ver algunas cosas ahora después del corte. No se sintonice, no se cambie el canal, porque vamos a ver algunas cosas muy importantes que habla con respecto a lo que Jesús dijo con respecto a la carta de divorcio que Moisés permitió dar. Y vamos a analizarlo bien claro, y vamos a darnos cuenta qué es lo que Jesucristo quiso decir y qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a este vínculo tan importante, este vínculo perfecto que creó Dios, esta institución santa que creó Dios desde la fundación del mundo. Que Dios les bendiga. Somos el Remanente Adventista, y ya volvemos con ustedes después de ese corte musical. El mensaje
Amén, qué bendición, de verdad que sí, hermanos. Quiero recordarles a todos ustedes de que la Biblia nos amonesta de que debemos de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí en el Remanente Adventista estamos invitándoles para que todos los sábados de 8:45 usted nos visite en la Iglesia de la Verdad Presente, que se encuentra en Coronado de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 metros este del Complejo Las Huacas. El Complejo Las Huacas se encuentra ahí en Coronado, todo el mundo lo conoce, son unos gimnasios, y arriba de los gimnasios se encuentra la Verdad Presente, que a partir de las 8:45 de la mañana vamos a estar recibiéndole hasta las 6 de la tarde. Puede comunicarse al 8854-5464 con nuestro hermano Alfredo Garita, o al 8662-9553 con este servidor, que siempre estamos en ese lado de Coronado. También tenemos en San Francisco de los Ríos la iglesia del Juicio Final, ¿verdad? Esta iglesia adventista del séptimo día, también el Juicio Final, Escuela Profética, que todos los sábados de 9 a.m. en adelante está en San Francisco de los Ríos, de la iglesia católica 50 metros oeste, o sea, al costado sur del parquecito que está frente a la iglesia, hay unos portones azules, y en la segunda planta está la iglesia El Juicio Final. Pueden comunicarse al 8643-9539 con nuestro hermano Carlos González. Y hermanos, quiero decirles de que si usted no puede visitarnos en cualquiera de estas dos iglesias, una que está aquí en la parte de San Francisco, Desamparados, toda esta gente que está cerca, o el lado de Guadalupe, Moravia, todos estos lados, para que puedan ir a la Verdad Presente. Amigo, hermano, todas las personas que nos escuchan, si usted quiere congregarse el día sábado, hay iglesias adventistas en todos las provincias y casi en todos los cantones de Costa Rica hay iglesias adventistas. O sea, ustedes pueden buscar cualquier iglesia. Lo importante de esto es que usted tenga la oportunidad de que el día que el Señor designó para que sea de alabanza, de gloria de Él, usted pueda, hermanos, congregarse en una iglesia donde le prediquen la verdad. Iglesias adventistas del séptimo día hay por todo Costa Rica y por todo el mundo. Así que ya saben, ¿verdad? Todos los sábados a servir, a adorar, a alabar al Señor. Hermanos, bueno, sigo con el tema sin más, porque si no, no voy a terminar esta parte. Ok, entonces nos dice la palabra del Señor, es algo bastante interesante en 1 Corintios, y dice lo siguiente. Pero, bueno, hablamos un poquito con respecto de las viudas, ¿verdad? De las viudas hablamos un poquito, lo que el término, por lo menos hebreo, que es almanaf, es en la escritura se menciona como o da referencia como a las mujeres, almanaf o viuda, como a las mujeres que perdieron a su marido, o sea, que su marido murió, no que el marido se fue, no que él ya lo dejó, sino como que lo perdieron. ¿Me entienden? O sea, es la única forma en la que dice la Biblia que las viudas pueden casarse, porque mejor es casarse y no quemarse. Ok, nos dice estos versículos que están en pantalla lo siguiente. Pero, vean qué interesante, amigos y hermanos, y que seguramente le voy a meter el dedo en la llaga a más de uno, porque en realidad este tema se las trae, porque hay gente que en realidad quiere justificar algo que la Biblia no aprueba. Pero, versículo 10 de 1 Corintios 7. Pero a los que están unidos en matrimonio, oigan, a todo aquel que está casado en matrimonio, mando, dice Pablo, vean qué interesantes esas palabras que siguen, no yo, sino ¿quién? Sino el Señor, o sea, Dios, Jehová de los ejércitos. Esto es algo divino, esto viene del cielo. Mando no yo, sino el Señor. Vean, oigan, que la mujer no se separe del marido, y el hombre tampoco, ¿verdad? Pues ahí dice también, ahora lo vamos a ver. Y si se separa, pónganme en atención, porque aquí, como decía mi abuelo, es donde el chancho dobló el rabo, ¿verdad? Aquí es donde la gente pega en pared, ¿verdad? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliense. Quédense sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido, ahí va para el hombre, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cómo les quedó? Pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, a los que ya estamos casados, mando no yo, sino Dios, de que la mujer no se separe de su marido, y si se separa la mujer o el hombre en tal caso, quédese sin casar. Claramente lo dice, quédese sin casar, eso es lo que manda Dios, o reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a la mujer. Porque llegaron un momento en que en el Antiguo Testamento y en muchos de los escritos se muestran, ¿verdad? De las culturas, y muchas de las culturas actuales también demuestran que las personas se quieren divorciar por cualquier cosa. O sea, me divorcio porque no me cocina rico. Me divorcio porque mi esposo no me hace piojito en la cabeza. Me divorcio porque mi esposo no me trae el suficiente plata para yo gastar en el salón de belleza. Me divorcio porque mi esposa no quiere a mi cuñada, a mi hermana. O sea, buscan cualquier cosa absurda, cualquier cosa efímera, pequeña, sin importancia, que con sutileza Satanás mete en las mentes de las personas para decir que dejen al marido y que pueden buscarse otro. No le gusta a la esposa porque se hizo gordita. Es que cuando me casé con ella era flaquita. Ahora, después de 5 años, vea, está pobrecita, está toda gorda y a mí no me gusta. Hermanos, dice la palabra del Señor que el hombre no debe de abandonar a la mujer, y mucho menos por otra, porque eso se llama, ahorita lo vamos a ver, adulterio. Y dice que los adúlteros no van a ir al reino de los cielos. Y dice que la mujer no puede abandonar a su esposo. Y si lo abandona, tienen que quedarse, hombre o mujer. Es bien claro lo que dice ese versículo 10 de 1 Corintios 7. Dice que tienen que quedarse sin casar. Usted no puede pensar de que el matrimonio es como lo dije la vez pasada, como que me cambio la camiseta y me pongo otra. Lo mismo que ocurre con el noviazgo. Y ese es un temita que también voy a dar. Ese temita lo voy a dar porque hay mucha gente confundida. Y habemos muchos padres confundidos que permitimos, alcahueteamos que nuestros hijos cambien de novio todos los meses, todos los años. Y hermanos, ¿saben qué? Eso es una mala formación que va a llevar a nuestros hijos a fracasos en su matrimonio, porque no van a lograr tener la seriedad necesaria que se requiere en un compromiso, que era un compromiso, ahorita lo vamos a estudiar, un compromiso legal que había en el noviazgo, y por eso llegan al matrimonio y dejan y se separan y se buscan otro. Cuando la palabra del Señor dice bien claro que si se separa, no se case o reconcíliese con su esposo. Interesante, ¿verdad? Seguimos viendo qué nos dice. Ok, nos dice lo siguiente. La próxima nos dice lo siguiente: reconcíliese y perdónese. Eso es lo que nos amonesta la Biblia. Ok, o permanezca, vean cómo les digo, sin casarse, o si no, reconcíliese. O sea, eso es, ahí se los pongo en pantalla, lo que usted, si está casado en matrimonio, manda a Dios, como lo dijo Pablo, y lo dice bien claro: mando no yo, sino que manda el Señor. Hermanos, entendamos, cuando nosotros hacemos algo diferente a lo que está estipulado con este asunto del matrimonio y nos divorciamos, hermanos, la palabra del Señor dice que estamos rompiendo el mandamiento de Dios, y Dios repudia el divorcio. Lo que tenemos que hacer es tratar, como está en pantalla, ¿verdad?, la imagen, de unirnos otra vez, tratar de cualquier ruptura, tratar de cualquier quebrantamiento que haya en el matrimonio, subsanarlo, tratar de que este asunto funcione, dar partes de nosotros, ¿verdad? Porque Dios amonesta que si usted se deja, usted puede hacerlo. La palabra del Señor nos dice a nosotros bien claro, que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano. Usted puede hacer, amigo, amiga, lo que usted quiera. Un día se estaba hablando con una muchacha en una tienda en Desamparados y me contaba la situación de ella, no voy a mencionar su nombre, me contaba la situación de ella, que el marido se había ido, que ella que estaba ya pensando en buscarse otra persona, y yo tuve que sacar la Biblia, que gracias a Dios uno maneja un poquito, ¿verdad?, el asunto este bíblico, y hablar con ella y decirle que no podía hacer eso, que tenía, o que si se separaban, como estaban separados, y se llegaban a divorciar porque estaban hablando de eso, tenía que quedarse sola. Y ella dijo, pero es que después de que leyó los versículos bíblicos y los analizó, me dijo, vea, don Freddy, bueno, pues ya nos habíamos presentado, estaba yo con mi esposa en esa tienda y hablamos los tres, una bendición, o los cuatro, porque había otra compañera ahí, y me dijo, de verdad que sí, ya yo entendí, yo no puedo volverme a casar. Hermanos, es que es clara, contundente y puntual la Biblia cuando habla con respecto a este tema. Ok, seguimos ahí. Entonces nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces, hermanos, pongan atención. Esta pregunta se las puse en pantalla y se las hago a los hermanos que nos escuchan por la radio. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús cuando le preguntaron sobre este tema? Vamos a analizar
qué fue lo que le preguntaron y cuál fue la respuesta de Cristo, porque ahí es donde mucha gente se agarra para decir, ve, Jesús dijo que se podía dar carta de divorcio, que Pablo había dicho, que Moisés había dicho, y que Jesús dijo que sí, que solo por causa de fornicación. Entonces, ve, él se fue con otra, y entonces ahora me puedo yo casar con otro, ya quedo libre. No, vamos a analizar primero qué es fornicación, y vamos a analizar qué fue lo que dijo Jesús. Y entonces nos vamos a dar cuenta si es que él dio permiso ahí para casarse o no. Vamos a analizar si es que la Biblia da permiso ahí para volverse a recasar o no. Si es que la Biblia aprueba un divorcio. Entonces, si la Biblia aprueba un divorcio con lo que dijo Jesús ahí, entonces todo lo que se escribió en la Biblia es una mentira. Porque la Biblia dice bien clara que Dios repudia el divorcio. Y ahorita vamos a ver el versículo. Lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver. Vamos a analizar el texto, hermanos. Pongamos mucha atención en esto. Mateo, hay varios lugares paralelos, pero quiero tomar dos. Está Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dijo Jesús, ¿verdad? Eso está hablando en el Sermón del Monte. Si ustedes leen todo el contexto de Mateo de capítulo 5, se da cuenta que Jesucristo está dando el Sermón del Monte. Y dentro de las preguntas o de las cosas que él expone con respecto al divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso dice, también fue dicho, ¿verdad? Eso dice Jesús. Pero os digo que el que repudia a su mujer, vea lo que dice Jesús, pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que ya vamos a ver qué es fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que si yo salvo por causa de fornicación, dejo a mi pareja y ella se convierte en adúltera, y el que se case con ella se convierte en un adúltero. Fornicación. Vamos a ver lo que es fornicación. Vean qué interesante, hermanos. Fornicación y adulterio son dos cosas diferentes. Fornicación y adulterio son dos cosas que están especificadas dentro de la lista de pecados individuales e independientes. Cuando se habla de fornicación, no se habla de adulterio, y cuando se habla de adulterio, no se habla de fornicación. Término de fornicación, hermanos, vean qué interesante. La anterior, términos de fornicación. No, la anterior, la anterior donde dice fornicación. Vamos a ver el término. Nos dice lo siguiente: fornicación, de latín fornicari, que significa, pongan atención, tener relaciones sexuales con una prostituta. Es un término usado en referencia, oiga, a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. O sea, cuando una persona no se ha casado y tiene relaciones sexuales, comete fornicación. Es decir, sigue diciendo, aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal, o sea, el matrimonio. Toda persona comete fornicación cuando antes de casarse tiene relaciones sexuales. Cuando Jesús dijo que una persona podía darle carta de divorcio a su pareja cuando cometía fornicación, quiero leerles lo que la palabra del Señor nos indica en el capítulo 1 de Mateo con respecto a José y con respecto a María. Resulta que José y María, dice lo siguiente: dice que José, bueno, voy a parafrasearlo porque es un poquito largo. Ustedes saben la historia, está en el capítulo 1 de Mateo, porque si no, no me va a dar tiempo de terminar ese tema. Dice que José, cuando se da cuenta que María está embarazada, piensa huir a escondidas para no difamarla. ¿Por qué para no difamarla? Qué extraño, si no se habían casado. Es que ellos habían tenido ya un compromiso legal cuando en la antigüedad, o principalmente en lo que eran los pueblos judíos y en los pueblos antiguos, una persona se iba a casar con una muchacha, se daban algunos compromisos legales, se tenían que entregar dote, se tenían que hacer un pacto entre las familias y quedaban delante de los ancianos del pueblo legalmente comprometidos. Interesante, para no sacar todo el capítulo
1 de Mateo, se encuentra ahí, pero no lo puedo sacar porque no me da tiempo de terminar con el tema. Dicen que entonces José quiso abandonar a María en forma secreta para que ella no fuera difamada, porque si ella antes del matrimonio, pongan atención, eso usted, cualquier persona que busque historia bíblica y universal se va a dar cuenta que es así. Fornicación, usted le puede dar carta de divorcio o romper el compromiso matrimonial si usted llegaba al matrimonio y su esposa o la mujer con la que usted se iba a casar había tenido relaciones antes y no era virgen. Ahí era la única forma en la que ese compromiso podía ser roto. No está hablando que la fornicación es la relación la traición que recibí yo después de que me casé con mi esposa y con mi esposo. Me casé con mi esposa y mi esposa me dio vuelta, por decirle un buen término tico, entonces yo la puedo dejar porque eso dice la Biblia. No, porque eso no se llama fornicación, eso se llama adulterio. Y sí, usted puede dejarla, pero usted no puede volverse a casar de nuevo. Cuando se aplica ese término históricamente, culturalmente y bíblicamente con respecto a la fornicación, era aquellas personas que tenían ese compromiso matrimonial legal y que se daban cuenta o que llegaban al día, a la noche, a la boda nupcial, noche nupcial, y se daban cuenta que la mujer les había mentido y no era una persona virgen. Entonces podían dar carta de divorcio y quedaba disuelto el matrimonio y el compromiso que había legal entre las dos pares, entre las dos familias. Eso es lo que aplica en ese versículo. O sea, porque nosotros hemos tergiversado. ¿Sabe por qué hemos tergiversado? Porque no estudiamos estos temas, porque nos metemos dentro de las tradiciones y dentro de lo que nos han enseñado en forma errónea, y nosotros, hermanos, nos creemos esas mentiras satánicas. Y pensamos muchas personas, o piensan muchas personas, que pueden dejar a su esposo o a su esposa, primero por cualquier cosa, y segundo, que si le da vuelta yo me puedo volver a casar. No, si usted puede dejarlo, si quiere puede dejarlo, o lo principal es que lo perdone, ¿verdad? Y que no vuelva a acontecer. Es más, lo principal es que eso no acontezca en una pareja. Eso es lo principal. Yo no estoy diciendo a nadie que vaya a peque y que lo perdone. No se debe hacer. O sea, el adulterio es un mandamiento que está especificado en Éxodo 20 y dice: no adulterarás. No adulterarás. Es un mandamiento, y el que quebrante uno de estos mandamientos dice que no va a entrar al reino de los cielos. Tanto malo es adulterar como quebrantar el sábado, como hacer ídolos, como robar, como decir falso testimonio, como no honrar a padre y madre. O sea, es un mandamiento. Y cuando se habla de fornicación, en este contexto se habla de que cuando la persona podía carta de divorcio era cuando se daba cuenta que la persona que estaba comprometida con ella no era virgen. En ningún momento la Biblia dice ahí que era después de casado, porque después de casado, si le dio vuelta, vuelvo el término tico, ¿verdad?, se llama adulterio. Ok, entonces seguimos con la otra para ver si en estos 5 minuticos, y si no, no nos preocupemos porque en el próximo falta mucho que ver. Mateo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos, vean qué interesante, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Vean lo que le dicen, tentándolo, ¿verdad? Los maestros de la ley a Jesucristo. Como ahora hay tanto pastor, ¿verdad? Como ahora hay tanto consejero familiar que viene y dice: usted no, tranquila, no se preocupe, déjelo, Dios tiene algo mejor para usted, ese hombre no le conviene, esa mujer a usted no le conviene, tranquila, el Señor. Y son maestros, y son psicólogos, y son doctores, y tienen una maestría en un montón de ciencias, ¿verdad? Pero no tienen un conocimiento básico siquiera de lo que la palabra de Dios dice con respecto a este sagrado vínculo que se llama matrimonio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: es lícito. O sea, la pregunta le hicieron para tentarlo: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a ver la respuesta de Jesucristo. Nos dice lo siguiente en Mateo 19, versículo 7. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Oigan qué interesante. Le dijeron: ¿por qué pues mandó quién? Moisés. O sea, que fue Moisés el que mandó, no fue Dios. Dios mandó que el hombre viviera con una sola pareja y que no la dejara. Dejaría padre y madre, pero la pareja no. ¿Mandó quién? Moisés. Y Jesús les responde en el versículo 8 de Mateo 19 lo siguiente, y les dice: él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés
un hombre, no Dios, que quede eso bien claro, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y se los recalca bien claro, por la dureza, por ustedes ser tan duros y pecaminosos y malos en su corazón, Moisés, no Dios. Está diciendo que fue Moisés el que les permitió, no Dios. Vemos el versículo 7 donde dice, mandó Moisés, no Dios. Vuelvo a recalcar, dice, y todavía confirma más donde dice, mas al principio no fue así. Cuando Dios hizo en el huerto de Edén, lo vimos en el capítulo 2, instituyó el matrimonio, dice bien claro, lo que Dios, y lo vuelve a repetir Jesús, unió, no lo separa el hombre. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. ¿A dónde van las personas para divorciarse? ¿A dónde van para casarse? A un juez ahora, porque hay lugares, a un abogado, porque hay lugares donde la iglesia no puede inscribir, como en el motivo de Costa Rica también no puede inscribir algunas iglesias, exento la católica, un matrimonio, entonces tienen que ir a donde un abogado, ni modo, para que quede legalmente ahí inscrito en el registro. Pero usted se casa en una iglesia, delante de Dios y los hombres, pero para divorciarse usted va delante de un hombre. Usted no va delante de Dios, porque Dios repudia el divorcio. Seguimos para terminar en estos 2 minuticos, por lo menos esta parte. Entonces, tal vez la anterior, para recalcar algo, amén. Dice, mas al principio no fue así. Dios no quería al principio que eso ocurriera, y Dios nunca mandó, lea Génesis y lo hemos visto, para que las personas se divorciaran. Y dice lo que dice en Malaquías capítulo 2 versículo 16, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio, él aborrece la separación, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, cuídense pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. La palabra del Señor dice que Jehová aborrece el repudio, y cuando le preguntan a Jesús, le preguntan que por qué Moisés, o sea, el que permitió que dieran carta de divorcio no fue Jehová, no fue Dios, fue Moisés, por la dureza de los corazones. Y Jesús les dice bien claro que al principio no fue así. Termino con los últimos 2 ahí para que podamos nosotros. Mateo 19, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, vuelve de nuevo, dice, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, que ya vimos que fornicación no es lo mismo que adulterio, es cuando usted en ese compromiso legal, el esposo llegaba y se daba cuenta que la mujer no era virgen, entonces ahí se le podía dar carta de divorcio, lo mismo que hizo José con María, que sin ser siquiera esposo de ella, y se dio cuenta que ella estaba embarazada de Jesús, a través del Espíritu Santo la iba a dejar en oculto para no difamarla. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como hasta el día de hoy, en lo que son los pueblos islámicos, las lapidaban, las apedreaban. Interesante esto, ¿verdad? Es que no nos metemos dentro del contexto bíblico para poder estudiar este tema. Dice, salvo por causa de fornicación, que era tener relaciones antes del casamiento, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada o la que la dejaron adultera, le dijeron sus discípulos, vean qué interesante, si así es la condición del hombre con su mujer, mejor no casarse, porque hermanos, este tema es de fidelidad. Ponemos las 2 últimas rápidamente, me voy a usar un poquito del hermano Andy, vamos a ver la próxima semana lo que es adulterio, vamos a ver también la próxima semana, en la siguiente, para que nos ilustramos una estadística de los países que permiten que el adulterio no es penalizado o que es legal, por decirlo así, y vamos a ver también un tema muy interesante. Quiero quedarme con este que es con respecto a lo que es o lo que se llama la era de la iluminación o la filosofía del racionalismo, de la ilustración, que empezó después del siglo XVIII, y vamos a ver de ahí dónde fue que sacaron todas estas legislaciones, estas normas, estas leyes que permiten a una persona divorciarse como si fuera cualquier cosa, cuando la palabra del Señor de Dios no lo afirma. Quiero leer lo anterior, Andy, para ya culminar la frase que puse ahí al final, donde dice, hermanos, pónganme atención con esto, si una cristiana o un cristiano exagerara la gravedad de sus problemas matrimoniales para justificar su separación, así de claro se los digo, no estaría honrando ni a la institución matrimonial que fue puesta por Dios, ni al mismo Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Freddy Peña.
estamos para servirles, somos el Remanente Adventista. Mi número es 8662-9553. Que la paz y la bendición del Señor esté con todos ustedes hoy y siempre.